Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar del Reino Unido. El Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, es un país insular ubicado al noroeste de la Europa continental. Su capital es la ciudad de Londres. Tiene una población de 68 millones de personas aproximadamente al 2020. El Reino Unido está rodeado de agua. Al norte y al oeste está el Océano Atlántico. Al sur está el Canal de la Mancha. Al este está el Mar del Norte y al oeste el Mar de Irlanda. El Reino Unido es un estado comprendido por 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El sistema de gobierno del Reino Unido es la monarquía parlamentaria. La sede del gobierno y del parlamento está en Londres, pero existen 3 administraciones nacionales descentralizadas en Edimburgo, capital de Escocia, Cardiff, capital de Gales, y Belfast, capital de Irlanda del Norte. El Reino Unido tiene 14 territorios de ultramar, producto de su pasado colonial. El Imperio Británico llegó a alcanzar cerca de 1/5 parte de la superficie terrestre, en su apogeo en el siglo XVIII. Es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con derecho a veto. El Reino Unido es miembro del G7, el G20, la OTAN, la OCDE, entre otros. Además, el Reino Unido fue miembro de la Unión Europea entre 1973 y el año 2020. El 1 de mayo de 1707 se creó el Reino Unido de Gran Bretaña por la unión política celebrada entre el Reino de Inglaterra y Gales en esa época, y el Reino de Escocia. Casi un siglo después, el Reino de Irlanda se unió con el Reino de Gran Bretaña para formar el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, firmando el Acta de Unión en el año 1800. El Reino Unido no tiene un documento que sirva como constitución escrita, algo que solo sucede en otros 2 países más, Israel y Nueva Zelanda. La Constitución del Reino Unido consiste principalmente en una colección de diferentes fuentes escritas que el Parlamento puede cambiar con el consentimiento de la realeza. El puesto de jefe de gobierno es el primer ministro, que lo ocupa el miembro del Parlamento que obtiene la mayoría de votos en la Cámara de los Comunes. El primer ministro elige al Consejo de Ministros y el monarca debe respetar esta decisión. Hoy en día, el país tiene 3 diferentes sistemas jurídicos: el derecho de Inglaterra, el derecho de Irlanda y la ley escocesa. La organización territorial del Reino Unido es muy compleja y cada país tiene su propia administración geográfica. Por lo tanto, no hay una organización territorial común entre los integrantes del Reino Unido. El Reino Unido tiene 244.820 kilómetros cuadrados de superficie. Inglaterra acapara poco más de la mitad de la superficie total del Reino Unido. Escocia representa menos de 1/3 del área total, incluyendo las casi 800 islas que la componen. Gales e Irlanda ocupan menos de 1/10 parte total del área del Reino Unido. El país se encuentra entre el Océano Atlántico y el Mar del Norte, separado por 35 kilómetros de costa por el Canal de la Mancha o English Channel, según los británicos. El observatorio de Greenwich en Greenwich, Londres, es el punto de definición para el meridiano de Greenwich,
que marca la división geográfica del mundo en los hemisferios de Occidente y Oriente. Ben Nevis, en las montañas escocesas, es la mayor elevación del Reino Unido, con 1.354 metros de altura. El Reino Unido tiene un clima templado con abundantes lluvias durante el año. El viento predominante proviene del Océano Atlántico, al suroeste del país, y trae el clima húmedo que suele tener la isla durante todo el año. La economía del Reino Unido es la sexta economía más grande del mundo y la segunda más grande de Europa, después de Alemania. Su moneda es la libra esterlina. El Reino Unido fue el primer país industrializado del mundo y la principal potencia mundial durante el siglo XVIII y el comienzo del siglo XX. Pero el declive luego de la Segunda Guerra Mundial hizo disminuir su rol en las relaciones internacionales. A pesar de esto, la influencia diplomática del Reino Unido sigue siendo notable y hoy es una potencia nuclear. Londres es el centro financiero más grande del mundo. La City de Londres es la sede de la Bolsa de Londres y del Banco de Inglaterra, y de muchos bancos, compañías jurídicas y aseguradoras. Además, este distrito tiene leyes financieras diferentes a las demás zonas del Reino Unido, siendo muy atractivo para el lavado de activos a través de los bancos. Por esta razón, la City de Londres cuenta con la mayor concentración de sucursales de bancos extranjeros en el mundo. El turismo es muy importante para la economía británica. El Reino Unido está posicionado como el sexto país con más turistas en el mundo. El Reino Unido viene arrastrando déficits en su balanza comercial en los últimos años. El comercio del Reino Unido pasa fundamentalmente por los lazos comerciales con la Unión Europea. A pesar de esto, el Reino Unido conserva buenas relaciones comerciales con sus antiguas colonias, a través de la Mancomunidad de Naciones, o Commonwealth, en inglés. El Reino Unido es un gran exportador de maquinaria, autos y muchos productos farmacéuticos, exportando principalmente a los Estados Unidos, Alemania y Francia. Sin embargo, los productos que principalmente importa son casi los mismos que lo que exporta, e importa principalmente de Alemania, Estados Unidos y China. El Reino Unido tiene una población de casi 68 millones de personas, según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadística del país. La tasa de natalidad del país es de 1,9 hijos por mujer, alta para la zona europea. La Iglesia Nacional es la Iglesia Anglicana, instaurada por Enrique VIII luego del cisma con Roma en 1534. La religión mayoritaria es el cristianismo, con cerca del 60% de los británicos. Le sigue el Islam, en plena expansión como en toda Europa occidental, aunque el número de personas que no profesan religión alguna llega al 25% de la población británica. Gran cantidad de deportes fueron creados por los británicos, incluyendo el fútbol, el rugby, el tenis y el golf, entre otros. Internacionalmente, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte compiten separadamente en la mayoría de los deportes, pero en los Juegos Olímpicos el Reino Unido participa como un equipo. El país ha participado en cada una de las ediciones de los Juegos Olímpicos de la era moderna y ha sido anfitrión
de 3 ediciones en la ciudad de Londres. Londres 1908, 1948 y la última en 2012. Récord para una ciudad. El deporte más popular del país es el fútbol. Inglaterra ganó la Copa Mundial de la FIFA de 1966 en su mítico estadio Wembley. La educación en el Reino Unido es una cuestión descentralizada y recae principalmente en cada nación atender las necesidades de su sistema educativo. En general, los alumnos suelen asistir a la educación pública. El Big Ben de Londres es un edificio emblemático de la ciudad. En su interior tiene una campana que suena cada 15 minutos y se puede escuchar a 8 kilómetros a la redonda. El Palacio de Buckingham en Londres es el lugar donde vive la reina. El palacio cuenta con 775 habitaciones, policía propia y todos los días laborales trabajan más de 800 trabajadores en su interior. La hora del té, tea time o afternoon tea en inglés, es una costumbre británica en la que se toma el té a las 4 o 5 de la tarde en punto, ya que los británicos se toman la puntualidad muy en serio. El subterráneo de Londres es el más antiguo del mundo. Data de 1863, con 274 estaciones abiertas y más de 408 kilómetros de líneas activas. Es el segundo más activo detrás del subterráneo de Shanghái. El Eurotúnel, inaugurado en 1994, une el Reino Unido y Francia en un viaje a través del Canal de la Mancha de aproximadamente 35 minutos entre Coquelles, en la ciudad de Calais, en Francia, y Folkestone, en el Reino Unido. Además, este túnel es el que tiene el tramo submarino más largo del mundo y el tercer túnel más largo del mundo, solo superado por el túnel Seikan en Japón con 53 kilómetros y por el túnel de San Gotardo en Suiza con 57 kilómetros. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.